Ecuador, desde siempre, la economía ha estado manejada bajo intereses muy particulares del partido político gobernante o de su líder, afectando a unos en beneficio de otros cuando la Constitución da la misma jerarquía a todos los ciudadanos. Muchos presidentes barajan su política económica pensando en volverse a reelegir, es decir, bajo una premisa electorera, pero ¿es posible administrar los recursos con una visión amplia de los problemas que afectan a una nación entera? Lenin. Alejandra, precisamente eso es lo que vamos a revisar con el doctor Andrés Velasco, quien fue ministro de Hacienda durante el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Él es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science. Doctor, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Un gusto estar por aquí. A su criterio, ¿qué elementos deben entrar en consideración de un gobernante para que el manejo económico de un país no se encajone en dogmas ideológicos? Eso nunca es fácil y en todos los países que conozco se observan problemas y desafíos parecidos a los que tiene el Ecuador, pero la verdad es que la regla de lo que un gobernante debería tratar de hacer es más o menos obvia. Los gobiernos tienen ciertos instrumentos, como por ejemplo el gasto público, los impuestos, la redistribución, y esos instrumentos tienen que usarse de un modo tal que satisfagan al menos dos objetivos. Por una parte, que tiendan hacia el bien común, a que si se va a redistribuir, ese dinero vaya a quienes más lo necesitan, si se va a invertir, esa inversión redunde en más crecimiento, más empleo, mejores salarios. Y lo segundo, que es muy importante, y lo recalco porque en el Ecuador no siempre se ha respetado esto, que sea un plan fiscal y de gobierno sustentable. Es decir, que no caigamos en el viejo problema latinoamericano, que se gasta mucho hoy, se endeuda mucho el país y el día de mañana, bueno, otro gobierno tendrá que pagar las consecuencias. Doctor Eso Velasco, hay que evitarlo a toda costa. Usted que ha estado cerca del poder, ¿por qué les cuesta tanto a los políticos el reconocer, el aceptar que no hay decisión de gobierno que beneficie a unos sin necesariamente dañar a otros? Yo no sé si hablaría de los políticos, porque los políticos son necesarios para la democracia. No hay democracia sin políticos, no hay democracia sin economistas, sin técnicos, sin abogados, en fin. Creo que es un problema que va más allá de quien se autodefine como político. Pero creo yo que el problema está en los incentivos, de cómo se diseña el sistema electoral, de cómo se diseña la democracia. Hay democracias en el mundo que funcionan muy bien, otras que funcionan de modo mediocre y otras que no funcionan y caen de tanto en tanto en el colapso, en los golpes de Estado y en la inestabilidad. Y por lo tanto hay que preguntarse cómo se hace, por ejemplo, el sistema electoral, el tamaño de la asamblea, cómo se eligen los parlamentarios, cuál es la relación entre la asamblea o el poder legislativo y el gobierno, cómo se remunera a quienes están en el gobierno, cómo se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas, de modo que los ciudadanos sepan qué está haciendo el gobierno y qué no está haciendo el gobierno. Todo eso se puede hacer, pero requiere una cierta arquitectura institucional que lamentablemente en América Latina no siempre está presente. Un férreo orden fiscal a costa de sacrificar la inversión pública, ¿de eso puede devenir algo diferente a un desastre? Yo creo que las cuentas del fisco tienen que estar ordenadas del mismo modo que las cuentas de una familia tienen que estar ordenadas. El fisco no es distinto a la familia suya o a la mía o de cualquier vecino o vecina. Ahora, usted dice a costa de la inversión pública, yo no diría tal cosa, porque al revés, si el país en el futuro va a crecer, tiene que haber buena inversión pública, carreteras, hospitales, aeropuertos, puertos, etc. Lo que sí tiene que haber, y este ha sido el talón de Aquiles de tantos países de nuestra región, un gasto corriente bajo control, un empleo público necesario, pero no con sobredotación, un manejo prudente de las remuneraciones, una evaluación de quienes trabajan para el Estado, políticas ambiciosas, agresivas, incluso de prestación de servicios públicos, pero que sean sustentables. No hay cosa más dolorosa, y lo digo porque he estado en cargos de responsabilidad, que decirle a una mujer, usted tiene una pensión hoy, pero al año siguiente se la voy a recortar porque el Estado no va a tener dinero. Eso no es aceptable y al final tampoco redunda en un mayor bienestar social, al revés, solo lleva a la frustración, al enojo con la política, debilita la democracia y el pato lo pagamos todos. Claro, pero el discurso de quienes detentan el poder suele ser en esos casos, hey, hay que ajustarse hoy para que mañana
los aportantes puedan recibir una pensión. ¿Hasta qué punto ese tipo de argumentación, doctor Velasco, es válido? Vuelvo al ejemplo de la familia. Si el padre o la madre no le dicen a los hijos, muchachos, tenemos que gastar de acuerdo a nuestro presupuesto y no más allá, esa familia va a tener problemas. Y por lo tanto, si es válido para una familia, también es válido para un gobierno. Ahora, el punto que tú haces y enfatizas es correcto. Es decir, en todos los sistemas políticos siempre es fácil tener beneficios hoy y costos a futuro, y a ningún sistema político le gusta pagar el costo hoy y que los beneficios vengan más adelante. Eso me lleva al punto que yo recalcaba anteriormente, que si tenemos un sistema democrático bien diseñado en que los gobiernos gozan de estabilidad, por ejemplo, el Ecuador es un líder regional en presidentes democráticamente elegidos que no han terminado su mandato, que han debido dejar el poder, que han renunciado, que han adelantado las elecciones. Bueno, evidentemente, si el periodo es muy corto y nadie tiene garantizado terminar ese periodo, es bastante predecible que los gobiernos van a actuar con un criterio enteramente de corto plazo y eso no es bueno. Por eso, más allá de pensar que los políticos son buenos o malos, esto tiene que ver con el diseño de las reglas del juego. En el caso ecuatoriano, doctor, tenemos pues una economía sin margen de maniobra, con bajo crecimiento, con ingresos limitados por decisiones políticas, con necesidades insatisfechas, pero sin ánimo de querer asumir ningún sacrificio. ¿Cómo se lidia con eso? Yo creo que el primer punto en la agenda inevitablemente para el gobierno entrante va a ser el fiscal. Se da la paradoja que este país dolarizó hace ya 23 años con un argumento que yo creo que en su momento parecía correcto, pero que lamentablemente no se ha verificado en los hechos. Y era el argumento de que al dolarizar se acababan los mecanismos fáciles de financiamiento para el Estado y el Estado tendría que ordenarse, ajustarse, peinarse, lavarse la cara y tener sus cuentas en regla. Y lo que vemos es que no ha sido así, que independientemente de quién gobierne, hay gobiernos que evidentemente han hecho un esfuerzo por arreglar lo fiscal, pero el hecho es que Ecuador tiene una deuda razonablemente alta, tan alta que hoy día está absolutamente aislado y sin posibilidad de endeudarse en los mercados internacionales, tiene una tributación razonablemente baja, por debajo del promedio latinoamericano, y por lo tanto, si el gasto es alto, si los ingresos son bajos y la deuda es abundante, tenemos un problema. Y yo creo que parte del debate que yo he echado un poco de menos en esta campaña es que digamos con toda claridad, bueno, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿Qué impuestos hay que subir? ¿Qué impuestos es factible desde un punto de vista económico y político subir? ¿Qué gastos es factible recortar? Esa conversación a mí me parece lamentablemente una conversación a la cual no se le puede seguir quitando el cuerpo. Uno de los elementos de la conversación electoral, político-electoral, por parte de las dos candidaturas ha sido que en distintas cantidades los dos apuestan a echarle mano a los recursos de la Reserva Internacional. ¿Cuál sería eventualmente el efecto de una decisión de ese tipo? Bueno, eso ya viene ocurriendo desde hace varios años en el Ecuador. Hay gobiernos que lo han hecho a destajo, hay gobiernos que no lo han hecho, que han repagado, pero convengamos que eso es, como diría alguien que le gusta jugar a las cartas, hacerse trampas en el solitario, ¿no? Porque precisamente el sistema de la dolarización, perdón que lo reitere, tenía como lógica impedir que se creara moneda local que no tiene respaldo para financiar al fisco de un modo que no es sustentable. Y al dolarizarse se suponía que eso no se debía o no se podía hacer, pero en América Latina, ¿no es cierto?, hecha la regla, hecha la trampa y con mucha creatividad se ha descubierto un mecanismo para ir engrosando, engordando el balance del Banco Central y de modo más o menos encubierto, a estas alturas bastante obvio, vulnerar las reglas de la dolarización y crear dólares ecuatorianos que en realidad no son dólares. Y bueno, como todas las cosas en la vida, se puede hacer por un tiempo, pero eventualmente la cuenta se paga. Doctor Velasco. Yo creo que sería dramático que este país, el Ecuador, transitara por una senda en que al final la regla actual de dolarización se vuelve inviable, se vuelve insustentable. Sigamos con el caso ecuatoriano. Riesgo país cercano a los 1.900 puntos, cerrado evidentemente pues el mercado de capitales. Subir el IVA en este país equivale a la muerte política, eliminar subsidios de combustibles incendia a la nación y anima a los golpistas de siempre.
En consulta popular, una mayoría rechazó recién la producción de un campo petrolero que generaba 1.200 millones de dólares al año. Entre tanta navaja, a doctor Velasco, parecería que no hay manera de no salir cortado. No creo que corresponda que un extranjero como yo le diga a los ecuatorianos qué decisión difícil tienen que adoptar. Eso es algo que se debe acordar a través de un proceso democrático. Pero lo que sí me atrevo a decir es que alguna decisión difícil, alguna de esas o una combinación de esas, sí se tiene que adoptar. Porque claramente hoy día las cuentas no cuadran, los ingresos del fisco no son necesarios para los actuales niveles de gasto. Hay subsidios grandes que a mí me parece que son difíciles de justificar, como el subsidio a los combustibles, que se come más o menos 4 o 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Subsidio que por lo demás no tiene una lógica ni progresista ni redistributiva. Y por lo tanto la pregunta que los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen que hacerse, bueno, ¿cuál de esas hacemos? Porque alguna de esas hay que hacer. De otro modo, y la historia de América Latina ya nos enseña esto con toda claridad, esta película la hemos visto y no termina bien. Y el rol del Termina con un sector colapso privado... o bancario, o financiero, o de la deuda, o todos los anteriores. Doctor Velasco, ¿y el rol del empresariado, el rol del sector privado, cuál debe ser? Asumo que no el de mero espectador. Bueno, eso es algo justamente que voy a discutir con la Cámara de Industrias y Producción hoy por la tarde. Y aprovecho de decir que les agradezco la invitación que me han hecho a visitar el Ecuador. Claramente me parece a mí que este es un problema que nos incumbe o les incumbe a todos, y evidentemente el empresariado no se debe quedar como espectador. Y me parece a mí que hay muchos desafíos que el Ecuador tiene y que el empresariado comparte. Evidentemente, si hablamos de pagar más impuestos, algunos de esos nuevos impuestos o los impuestos adicionales los va a tener que enfrentar el empresariado, y lo digo con toda claridad. A nadie le gusta pagar impuestos, pero me parece a mí que en este país alguna fórmula de reforma tributaria yo por lo menos la veo bastante inevitable. Lo mismo tiene que ver con la legitimidad de los distintos actores sociales. Miraba yo anoche las cifras del Latino Barómetro, que son cifras comparables para toda América Latina, y destaca que Ecuador está al fondo de la tabla de posiciones cuando se le pregunta a la gente cuánta confianza tiene usted en el gobierno, las instituciones, incluyendo las instituciones empresariales. Por lo tanto, aquí también no es que un grupo tenga toda la responsabilidad, me parece que son responsabilidades compartidas, pero dentro de quienes están llamados a hacer más, no me cabe ninguna duda, están los empresarios. Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Chile. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes.